En Deporte B tendremos el encuentro del Mundial de Softball entre Guatemala y el campeón del mundo Nueva Zelanda. La selección de fútbol ya se encuentra en Estados Unidos. Nuestra delegación ya fue juramentada para los Juegos Panamericanos de Toronto. Además del partido de semifinales del Mundial de Fútbol Femenino entre Japón e Inglaterra. Y el encuentro amistoso entre México y Estados Unidos. Todo esto y mucho más hoy en Deporte B. Muy buenas noches, bienvenidos a Deporte B. Es un gusto que nos puedan acompañar este miércoles 1 de julio. Ya estamos listos para iniciar con Melanie Berens y el doctor Francisco Aguilar. Melanie, Doc, ¿cómo están? Muy bien, Mauricio, doctor, buenas noches a todos en casa, iniciando mes, cinturita de semana, esperando que ustedes hayan tenido un excelente miércoles y para nosotros será un gusto poderlos acompañar la siguiente media hora, dando inicio desde ya con toda la información deportiva y comenzamos con notas del fútbol nacional. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo... En noticias del fútbol nacional, Carlos Ruiz ya no seguirá vistiendo los colores del subcampeón municipal. La junta directiva adujo la falta de interés del delantero guatemalteco. También comunicó de manera oficial la no continuidad del futbolista, ya que según ellos se ha intentado negociar, pero el jugador ha esquivado dichas propuestas. El delantero de la selección nacional había terminado el contrato con Municipal, ya que él mismo llegaba hasta ayer. Anteriormente habían existido rumores de que el Pescado podría jugar en China, algo que ahora parece más posible. El Pescado anotó 12 goles en el torneo pasado, quedándose a uno de Emiliano López y Rolando Blackburn, quienes lideraron el torneo. ¿De qué manera te olvido? Lleva, mi buen amigo, esta campaña... En noticias de comunicaciones, el argentino Emiliano López, goleador en el pasado torneo con el Deportivo Suchitepeques, al final se decidió por firmar con los cremas. López había estado muy cerca de ser contratado por los albos al finalizar el torneo Clausura 2015, pero su llegada a los cremas ya es un hecho. Él llegó ayer por la noche al país e inició hoy la pretemporada con comunicaciones. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón. Pasando noticias de Municipal, el volante nacional Osmar López viajó con la ilusión de jugar en Argentina, ya que realizará una prueba con el Club Social y Atlético Guillermo Brown de la Primera B. El campeón más poderoso de la historia. Y para terminar, en noticias de Marquense, el delantero Mario Castellanos se convirtió en el nuevo jugador de los Leones. Castellanos militó en las últimas temporadas con Malacateco. Hablemos también un poco acerca del Mundial de Softball masculino y es que Guatemala se enfrentó hoy ante el campeón del Mundial pasado, Nueva Zelanda. El equipo que ha ganado más veces el Mundial de Softball, 6 títulos. Y Guatemala ya solamente estaba por la consolación. 1 ganado, 4 perdidos antes de este encuentro. No podía clasificar a la fase final aunque derrotara a Nueva Zelanda. Y no le ha ido tan bien a Nueva Zelanda en la fase de clasificación. De hecho, mañana prácticamente se juega la fase de clasificación. Aquí está su jaca en el softball. Característico de lo que hacen en el rugby y en algunas otras actividades deportivas, es su jaca softbolero. Y aquí estaba el pitcher abridor César Sacché desde la tabla de lanzamiento y aquí venía y lo empezaban a recibir a palos. Y ahora la primera entrada, Tomás Enoca, el tercer bate con 2 outs en la primera entrada, cuadrangular y 1-0 se ponía a ganar los Black Sox, así se llama el equipo de Nueva Zelanda. Luis Pedro Villeda con roletazo lanzador y terminaba la ofensiva de Guatemala en el primer inning. 1-0 ganaba Nueva Zelanda. Nos vamos al segundo inning. Todavía César Sacché lanzando contra el noveno bate Cole Evans. 2 outs y corredor en segunda. Roletazo por el parador en corto Pedro Diegues. El out en primera. Salían los Black Sox sin anotar carrera. En el segundo inning con corredores en primera y en segunda. Venía a batear Pedro Diegues, pero era ponchado con la curva afuera. Y terminaba el segundo inning, seguía el 1-0 Nueva Zelanda. En la tercera entrada contra Ben Noka, y este conectaba una
tabla por el jardín izquierdo, solamente para Ni se observarla. movía. Ni siquiera. 2-0 entonces, abajo Guatemala. Luis Pedro Vieda nuevamente, gran oportunidad para anotar, corredores en segunda y en tercera, un out para el cuarto bate de la selección, batazo por el jardín izquierdo, pero entraba Tomás Enoca, lanzaba al plato y era out en home Pablo Cle, bien bloqueado por Nathan Uncono, creo que nunca tocó el home y terminaba la tercera entrada 2-0. Muy corto el fly. Sí, bueno, es tu primer bate, podrías haber intentado. El roletazo a Pedro Diegues nuevamente y ahora salían en la cuarta entrada con un corredor en base los neozelandeses. El partido estaba parejo hasta la cuarta entrada. 2-0. 2-0. Sin corredores en base, se ponchaba Luis Orellana, que empezaba jugando primera base en este último partido de la fase de grupos para Guatemala. Luego en el quinto inning, quien iba a batear era Wayne Laulu con el partido ya 4-0 y este sí conectaba una tabla por el jardín izquierdo. De línea absoluta al izquierdo para que conectaran 2 carreras más. Ganaba ya Australia 6 Nueva carreras. Zelanda. Australia no. Australia Por la- jugó y- por la y le bandera, ganó, decís vos. no, y le ganó 8-0 a Estados Unidos. Nocaut en el quinto. Bueno, esa línea fuerte de Pablo Cle, Australia había sido el campeón del mundo antes de Nueva Zelanda, entonces también... Y tiene el mejor lanzador. Y esto es en la sexta entrada. La Con el sacaba. partido 9-0 ya la sacaba Luis Pedro Vieda. Yo Que no había sé si- estado en un slump tremendo. Sube a 160 de promedio, por supuesto. Alegría para Villeda, que es el gran jonronero del equipo nacional. Ahí estaban. Yo no estoy de acuerdo que La se celebre bandera así si vas guatemala. perdiendo 9-0 abajo. ¿Y qué quieres decir? Es el primer cuadrangular que tiene en un mundial. Ya habían pegado cuadrangulares. Esa es la misma toma desde otro... Amílcar Estrada y Gerardo Acaret. No, Luis Pedro Folgar. Gerardo Luis Pedro. Acaret fue el mejor bateador con 2 dobletes y de 14-7, pero no conectó cuadrangular. Arriba de 400. Perdió Guatemala entonces 9-1 contra Nueva Zelanda y así termina la fase de grupos. Mañana ya no juega contra Indonesia porque se retiró del certamen y Guatemala va a terminar sexto en su grupo. No se retiró, ni siquiera llegó. Bueno, No se llegó. retiró antes de llegar, pues. No llegó. No llegó. Bueno, ok, no llegó. 2 ganados, 5 perdidos para Guatemala en la fase de grupos y con eso termina en la sexta posición. Vamos a la pausa, Melanie. Así es, nosotros vamos a un encuentro con nuestros anunciantes. Les agradecemos desde ya su comunicación con nosotros. Al regresar, por supuesto, vamos a estar leyendo algunas de sus preguntas y les traeremos mucha más información deportiva, porque al regresar vamos a estar hablando del partido de semifinales del Mundial de Fútbol Femenino entre Japón e Inglaterra y el encuentro amistoso entre México y Honduras. Así que quédense con nosotros.